Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con la clase número 17 del libro de Romanos con el pastor Juan Marcos Perpich. Entonces vamos a orar y tomemos nota, bajen su cartilla, sigamos tomando nota y aprendamos este libro tan maravilloso también, no solo para nuestras vidas, que es muy, muy importante, pero también para enseñarlo a otros, para propagar la palabra de Dios. Entonces, oremos y le damos lugar al pastor. Señor, gracias te damos por este tiempo, por el pastor Juan Marcos, por esta clase tan maravillosa y te pedimos que abras nuestros corazones y que podamos ser hacedores de tu palabra, que esa palabra sea guardada en nuestros corazones. Te pido que bendiga a cada uno de los participantes, que esta palabra eh, toque áreas que necesitan ser tocadas y como tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y yo pido, Señor, que la verdad de tu palabra traiga libertad, traiga sanidad y traiga un futuro y una esperanza, Señor, para que seamos y vivamos sólidos en la fe. Bendice al pastor Juan Marcos y esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Juan Marcos, bienvenido. Gracias, pastora. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos en Romanos explicado a Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, el cristiano y el Estado. Oremos, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta parte en el libro de Romanos. Gracias por estos temas. Bendícenos, Señor, encamínanos, prospera la vida, la familia, la actividad, el trabajo, el ministerio de cada uno de manera muy especial. Te lo pedimos en este año. Gracias por la clase de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 13, 1 a 7, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces observamos aquí que el cristiano es motivado por amor. Piensa, piensa. En realidad, el cristiano no necesita leyes, reglamentos, castigos para hacer el bien. El cristiano lo hace el bien porque quiere hacerlo. El cristiano es motivado por amor. Y podemos comentar un momento que la prioridad de una sociedad tiene que tener como prioridad que, que la gente haga el bien. O sea, ¿cómo, por decirlo,
producir buenas personas. Porque si una sociedad no está levantando buenas personas o animando a la gente a hacer el bien, entonces vamos a tener un caos. ¿Sí? Y entonces vemos aquí en Romanos que una parte del plan de amor y de sabiduría que Dios tiene, pues para este mundo, no estamos hablando de Israel aquí, estamos hablando del Imperio Romano, donde Pablo está moviéndose, donde Pablo está ministrando, que la autoridad, el concepto de autoridad, ¿sí? Es la base para una sociedad, no solamente para los cristianos. Entonces, muchas preguntas surgen aquí. ¿Cuál es el propósito del Estado? Que si vemos que hay autoridad, digamos que existe el Estado y que realmente debería existir el Estado, o sea, gobiernos deberían existir. Tú sabes que esto va en contra al marxismo, porque la base del marxismo es quitar la autoridad. Cuando Mao Zedong, el que fue más responsable, el responsable por más muertes en toda la historia del mundo, Mao Zedong, admirado por muchos, y entonces el hombre responsable por más muertes en el siglo XX, y entonces pues por el otro lado, él sí fue un marxista genuino. Es que muchos se consideran marxistas, pero no son genuinos. Mao sí fue un marxista genuino. ¿Por qué? Porque él hizo la revolución en 1948 y él vio más o menos como en el 66 que realmente la revolución había fracasado, que simplemente se había establecido otra gente dirigente oprimiendo al pueblo en la China. Y él mismo reconoció y él mismo pidió otra revolución contra el gobierno que él había impuesto a la fuerza, que resultó en más muertes que en toda la historia de la humanidad. O sea, a punto de literalmente matar a gente, los cálculos van de número muy conservador de 60 millones y pues hasta doble ese número tranquilamente. Pero él mismo vio que el marxismo había fracasado, que simplemente se establece otra gente ahí, una clase privilegiada, ellos sí tienen y los demás no tienen. Entonces él pidió una segunda revolución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, él hablaba mucho a los jóvenes. Él tenía un enfoque que estos líderes marxistas tienen mucho seguidor joven. Es una característica, ¿sí? Y entonces, pues, él salió en radio y dijo a los estudiantes que, mejor dicho, fueron y sacaron a los profesores y a los administradores y que los sacaron y que, bueno, terminaron maltratándolos y todo, haciendo desfiles, humillándolos. Eh, si quieren ver una partecita de esto, hay una película que se llama El último emperador que muestra una parte de esta revolución, segunda revolución que armó Mao Zedong. Entonces los estudiantes se levantaron, sacaron a los profesores, a los administradores y todo, y pusieron a los tenderos de los jardines, a los de mantenimiento de la universidad, los colocaban de administradores y profesores.
¿sí? Porque querían quitar la autoridad. Primero, quitar la autoridad de Dios, de la familia, de la iglesia y también del Estado. Entonces pusieron ahí los cuidanderos de la universidad, eh, los empleados de mantenimiento y todo. Ellos ahora son los administradores y los profesores. Pues algunos observadores notan que esto retrasó a la China una generación. O sea, la China estaría mucho más fuerte, más mejor posicionado. Mao Zedong retrasó a su país, pues tranquilamente una generación. Tú sabes que hay decisiones que un Estado puede hacer que retrasen a su país. Me acuerdo en Colombia, cuando el Ministerio de Educación decidió no enseñar inglés a los niños en el colegio. Decían que realmente un niño se confundía, ¿sí? Creo que los confundidos son los educadores de orientación marxista, pues entendemos que ellos no querían que el pueblo se inclinara más hacia los Estados Unidos, inclusive ellos querían como enseñar el Esperanto. Me acuerdo como profesor de inglés, me preguntaban si yo quería dictar el Esperanto. Yo, ¿qué es el Esperanto? Bueno, el Esperanto es un idioma para reemplazar realmente el inglés como el idioma principal del mundo. Yo no sabía nada del Esperanto, bueno, me tocó enseñar inglés. Entonces, todo esto, ¿cuál es el propósito del Estado? Si tú, de pronto, la primera pregunta debería ser, en nuestro contexto, si debería existir el Estado, ¿sí? En el marxismo, no, debería ser una gobernación del pueblo. Bueno, otra pregunta es, ¿qué pasa si el Estado no cumple con su deber? Si vamos a decir que el Estado tiene deberes, pero no los cumple por X o Y razón. Y entonces, pues, hay que preguntar, bueno, ¿qué va a pasar si el Estado no está haciendo lo que debe hacer? ¿Y cómo sería una sociedad cuando el Estado se mete en áreas y funciones que no le corresponden? ¿Sí? Y pues desde Platón, los hombres han querido que el Estado educara al pueblo. ¿Sí? O sea, el primer paso para tener un pueblo libre es separar la educación del Estado, no en manos del Estado. Es una responsabilidad del pueblo. Y entonces, ¿y qué tal el Estado metiéndose en áreas, funciones que no le corresponden? Quizás con mejores motivos o sin los mejores motivos, pero está por donde no le corresponde. Y bueno, ¿cuáles son los deberes del mandatario? ¿Sí? Si estamos aquí afirmando que Dios ha puesto la autoridad, entonces, ¿qué debería hacer un líder nacional local? Y, por supuesto, ¿cuáles son las obligaciones de los ciudadanos? Vamos a ver que la Biblia en Romanos asigna responsabilidades al Estado y responsabilidades al ciudadano. ¿Y qué pasa si el ciudadano no cumple con sus obligaciones? Entonces, tenemos este gran tema, el cristiano y el Estado. Bueno, nota, el cristiano no está bajo la ley. Vuelvo y digo, el cristiano no necesita leyes para que se porte bien, ¿sí? Yo no tengo que decir a la gente en la iglesia que no salgan a robar bancos. Yo nunca he tenido que decirles eso, que no atraquen personas en las calles. Sí, eso realmente no es necesario. El cristiano no necesita, me hago entender, no necesita ley, pero desafortunadamente el inconverso
puede que sí necesite leyes. Por eso digo que el inconverso, haciendo mal, sí está bajo la ley. Él sí necesita leyes. Uno como quisiera quitar las leyes y con más y más desvío del plan de Dios, más y más leyes. El apóstol Pablo dice a Timoteo, sabemos que la ley es buena. Acuérdate que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Están poniendo cuidado aquí? La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Sí? Los transgresores y los desobedientes sí necesitan la ley. Lamento informarte que en siglo XXI todavía necesitamos la ley. Dice para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según la gloria, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces vemos que el cristiano no necesita la ley, pero el inconverso sí puede que necesite. Entendemos que hay excepciones de todo. Sabemos que hay cristianos malhechores. Hay muchos cristianos en las cárceles, quienes eran cristianos cuando cometieron sus crímenes. ¿Sí? Entendemos eso y entendemos que hay muchos inconversos quienes hacen el bien y a su manera son temerosos de Dios. Pero hablando en general, el cristiano no necesita la ley, el inconverso sí necesita la ley. Estamos hablando mucho de la ley, que la ley, que la ley. Pues algunos dicen que las leyes no cambian el comportamiento de las personas. Y tú te acuerdas que en Romanos nosotros vimos que realmente la ley no tiene el poder, la ley no vivifica lo que era imposible para la ley. ¿Sí? Entonces, entendemos esto, pero por el otro lado, tenemos que recordar que la autoridad, que las leyes que uno tiene en un país, pues sí afecta en gran manera el comportamiento de las personas. Pues nos entendemos que no cambia el corazón de la persona. Eso sí, nadie puede cambiar el corazón de la persona, sino esa persona y Jesucristo como Señor de su vida. Sí, entendemos eso, pero por el otro lado, date cuenta que las leyes sí son muy importantes. ¿Sí? Hay que luchar por el tema. Yo creo que un cristiano está muy interesado en el tema del derecho, pero muy interesado. Uno de los evangelistas más famosos en los Estados Unidos en el siglo XIX fue un abogado convertido a Cristo, Charles Finney. Y él escribe mucho comentario sobre Romanos. Él se convirtió leyendo Romanos. Y bueno, entonces a mencionar que las leyes sí son importantes. Por ejemplo, una persona indisciplinada. Yo estoy viendo aquí un pare aquí en la esquina de la manzana y los carros siguen derecho, ¿sí? No paren. Entonces, pero se van a otro país donde paren, pero donde paren divinamente, cumplidamente. Dice, pero ¿cómo así? Aquí no para, allá para. Pues, ¿qué pasa? ¿Su corazón cambió? No creo que su corazón haya cambiado, sino que
en cierto lugar no se, ¿qué? Refuerza la ley y en otro lado sí hay que castigo. No es que allá en ese otro lugar la gente sea mejor gente, sino que hay un castigo si tú no te pares en ese pare. Me acuerdo tomando Driver's Education como joven y uno va en el carro especial con el instructor tiene un freno ahí en el puesto de pasajero, es un carro especial que el conductor tiene su freno, pero también el instructor. Y mejor dicho, si tú no te pares en ese pare, mejor dicho, ¿sí? O sea, y mejor dicho, te regalan y te niegan el pase cuando vas a tomar el examen de conducción. Están mirando que paró o que no, mejor dicho, es un sacramento. Parar en el pare. Tienes que parar completamente. Y ya, pues, y aquí están pasando aquí sin nada de preocupación. ¿Cuál es el punto? Es que las leyes sí afectan el comportamiento de las personas. ¿Y te acuerdas cuando hablamos de la ley en general que era un código y que provoca así una respuesta y que hay un castigo, hay una condenación? Si realmente no hay un castigo, no hay una condenación, entonces pues realmente no tienes una ley. Tienes papel y tinta y palabrería. Hay gente con buen labio, ¿no? Pero no es una ley, hermano. Si realmente no hay una consecuencia, en términos bíblicos, eso se llama condenación. Y aquí en Romanos se llama castigo. Bueno, nota, Dios pone los gobiernos para el orden público. ¿Sí? Esta es la función de un gobierno. Yo digo que cuando un gobierno haya establecido el orden público, ya puede, Dios mediante, según el sentir del pueblo, puede ocuparse en otras cuestiones. Pero si no establece, ¿sí? No establece orden público, qué pena no ha hecho. O sea, y hablemos de orden público, todos, orden público. Ok, lo mínimo, lo básico, lo elemental de orden público es que el asesinato no quede impune. Podemos tener muchas leyes, podemos castigar a la gente que no para en el pare. Esto está bien, pero lo que pasa es que si tú puedes asesinar a una persona y la probabilidad que tú seas así aprendido, procesado, castigado, sea mínimo, y entonces, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que uno observe el pare en la esquina, pero puede asesinar a otra persona? Eso es lo mínimo, lo básico. Hay que parar todo hasta que esto se resuelva. Y bueno, comentario, los gobiernos hacen todo lo demás menos guardar, proteger la vida. Y otro comentario, si el Estado no protege a la gente se protegerá. Y bíblicamente no queremos esto porque es fuera del plan de Dios. No queremos este espíritu de anarquía entrándose en una sociedad. Si uno va a tomar en sus propias manos ya su protección y su venganza, entonces, pues, esto no es el plan de Dios. En California, en los Estados Unidos, hace tiempos la policía advirtió al pueblo, si hay un terremoto, que el pueblo no cuente con la policía por 3 días. ¿Por qué? Porque todos los policías se van a ir a sus casas a asegurar que su familia esté bien. California es un lugar pues muy
como en vista de posibles peligros de terremoto. Y pues la gente conversa esto obviamente. Y la policía dice, no, 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 si pasa algo, pues nosotros nos desaparecemos. Volveremos en 3 días a saber que nuestra familia está bien, ya vamos a proteger a ustedes. Entonces ya la gente dice, ¿por qué vamos a hacer esos 3 días? Tú sabes que uno puede construir una sociedad, pero se requiere años, años para levantar a una sociedad, una nación, una economía. Pero en 3 días tú sí puedes destruir un país. Tú sí puedes destruir los logros de una generación que han luchado así, pero en 3 días, entonces la gente dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a protegernos? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, otro comentario en cuanto a lo mínimo del Estado, de la función del Estado, es a proteger la vida de los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables en una sociedad? Pues son los bebés antes de nacer, los bebés antes de nacer y recién nacidos y como niños. Sí, ese es ese sector, digamos, de una sociedad, pues realmente no puede protegerse a sí mismo. Los demás verán cómo lo hacen, ¿sí? Si el Estado no cumple, pero ¿qué? El bebé en el vientre de su madre, ¿cómo va a protegerse? Y las personas al final de la vida. También pues están muy, ¿qué? Expuestos, muy vulnerables. La Madre Teresa, ella dijo, si no protegen a un bebé en el vientre de su madre, entonces la vida de nadie va a ser protegida. Y entonces ella sí tuvo una palabra profética, pues es obvio, si no protegemos a los vulnerables, ¿a quién vamos a proteger? Y pues al final de la vida esto está muy problemático porque cuando hemos entregado la responsabilidad de la salud al Estado, entonces el Estado está mirando cómo cubrir toda esta necesidad y resulta que en tiempos modernos, que el 75% del costo de una persona en cuanto a la salud ocurre en los últimos 2 años de su vida. Por eso vas a ver el Estado más y más inclinado hacia ¿qué? La eutanasia, pues es una cuestión utilitaria, ¿sí? Y entonces, pues, vemos que hay que proteger la vida de los más vulnerables. Y bueno, vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 4, en el caso de Caín, entonces Caín está haciendo reclamo a Dios, me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, Dios quiere esto, quiere, pues, digamos, Caín hizo muy mal. ¿Te acuerdas que mató a su hermano? ¿Sí? Y entonces, pero Dios quiere esto, ahora que maten a Caín. El Señor respondió, no, porque en este momento Dios dice, yo me pongo al frente de esto. Todavía no tenemos el Estado. Yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. O sea, se sabía que va a haber más Caínes, más gente matándose. Y Dios dice, oh, tranquilo, tranquilo, yo estoy aquí, yo mismo puso una marca, Caín advirtió a cualquiera quien intentara matarlo. Y bueno, después del diluvio tenemos ya Noé y tenemos pues el arranque de nuevo de la sociedad humana. Dice Dios, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Eso es lo básico, es lo básico. No es el pare en la esquina. El pare en la esquina sí es importante, pero no, es que tantas leyes que hay. No, 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 esto es lo principal.
yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por Dios. Será quitada por Dios. ¿Te acuerdas en el caso de Caín? Dios dijo, yo me ocupo de esto. Pero no, ahora es la función de los hombres, vamos a llamar esto el Estado, si no es cualquiera por ahí, por allá, tomando la venganza como entre las familias. Si alguno quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Entonces hay que subrayar eso. Es muy importante la función del Estado. Pues Dios, ¿por qué es así? Porque Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Por eso ponemos, digamos, el castigo para el asesinato tan en alto. Es que Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Tenemos con Moisés en el libro de Éxodo. Si hay más lesiones, el castigo, entonces, es un castigo administrado así por el liderazgo, la autoridad en la nación. El castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Entonces, ya teniendo la ley de Moisés, estamos viendo este principio que va a haber castigo por hacer mal. Y Jesucristo en Mateo capítulo 26, él dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan que Pedro ahí con su espada va a remediar los males del mundo? ¿Te acuerdas? Ahí va a defender a Jesús. Jesús dijo, no, maestro, no es por allá. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Entonces estamos viendo esta realidad. Y Pablo en Romanos 13 está diciendo que el Estado sí tiene la función. Bueno, sé que pisé un tema de interés, tema de la pena capital. Nota, la pena capital es deterrente y entonces, pues, la gente dice, ay, pero la pena capital no sirve. Sí, sí, sí. Disuade en gran manera a las personas de hacer mal. El castigo disuade al ser humano de hacer el mal. En Deuteronomio 13 dice, tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eres esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor y nadie volverá a actuar con tanta perversidad. O sea, sí estamos viendo un castigo fuerte por encaminar a la gente a la idolatría, que en este contexto era de vida o de muerte, y entonces fuerte castigo. Entonces dice, todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. En Deuteronomio 17, cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que represente al Señor tu Dios, tendrá que morir. Sí, eso es muy estricto. Es que la sobrevivencia del pueblo depende de esto. De esa manera limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. ¿Cuál es el punto aquí? Que si el castigo disuade a la gente. Deuteronomio 21
Los padres, si dicen a los ancianos, este hijo es terco y rebelde. ¿Quiénes tienen un hijo terco y rebelde? Esta no es una conferencia sobre la crianza de los hijos. Dice, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. Los padres no van a matar a su hijo, no, los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas, y de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará ¿y qué? Una vez más, y tendrá miedo. Entonces, sí, el castigo sí es importante, es bíblico, es eficaz, tiene su propósito. Entonces, en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Vemos que el cristiano es responsable por cómo responde a la autoridad. El reformador protestante Martín Lutero dijo, lo que hace un buen cristiano, pues hace un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque pues, dice, sométese toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque donde no hay autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Nota, Dios pone las autoridades. El profeta Daniel dijo a Nabucodonosor, quien fue pues la autoridad máxima en la historia en ese momento, dijo, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, ¿sí? Dios pone las autoridades. Y Nabucodonosor no quiso hacer caso a lo que Daniel le decía, entonces le tocó pasar ahí por un tiempo de locura y hasta que él como que volvió en sí, dijo, no, ¿sabe qué? Dios es quien pone, Dios es quien quita. Y bueno, un paréntesis, el rey se enloquece y lo tienen literalmente en el patio atrás como un animal. Y entonces, normalmente en toda la historia del mundo, cuando esto ocurre, van el día siguiente, matan al rey y otro sube siendo rey. Pero Nabucodonosor permaneció 7 años en este plan. Entonces, a lo que voy, ¿quién protegió a Nabucodonosor? Pues podemos pensar que fue Daniel. Daniel protegió, respetó la autoridad de Nabucodonosor, reconoció el plan de Dios para su vida, etc. Y bueno, esto dio un fruto, dice en el propio testimonio del rey, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces, pues es Dios quien pone, es Dios quien quita. En perdón, en Daniel capítulo 6, el rey Darío, otro rey, y no estamos hablando de reyes de Israel, estamos hablando de reyes paganos, ¿sí? Y este rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es Dios quien pone, Dios quien pone, Dios salva y Dios libra. En Isaías, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que Dios es quien pone la autoridad. La profecía dice de Ciro, es mi pastor. Este no es un rey judío, no, este es un rey pagano. Es mi pastor, imagínate, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces estamos viendo, wow, la mano de Dios sobre la autoridad, no solamente sobre autoridades cristianas o ni siquiera autoridades buenas, sino sobre pues estos tremendos emperadores. En Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y en el Salmo 75 dice, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Nota, en el contexto histórico, cuando Pablo está escribiendo a los romanos, no estamos diciendo que la autoridad sea perfecta, ni siquiera buena. Dos puntos. Primero, el imperio romano. A veces la gente chilla hoy en día, ay, qué imperialistas, no saben qué es imperialismo, ¿sí? El imperio romano, eso sí fue un imperio. La mitad de la población esclava, derechos para los ciudadanos, pero digo, derechos para los que no son ciudadanos de Roma, pues en cero. Acuérdate que Jesús tuvo un revolucionario en su banda, Simón el Celote. Los celotes eran los que luchaban por la libertad de Israel de los romanos. Y segundo, lo que los historiadores llaman la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Es que el imperio romano a la fuerza puso el orden público en el mundo conocido, el mundo mediterráneo. Miras el mapa, toda esa extensión del imperio romano. Y cosa muy curiosa sucedió, una coincidencia, que en 6,000 años de historia, pues no ha sido posible pasar por todo ese mundo mediterráneo con orden público, pasándose de un lado a otro lado, sin impedimentos, sin dificultades, sin peligros, con una comunicación así desde, ¿qué? España hasta la India, hasta arriba, toda la extensión del imperio romano no fue posible en todos 6,000 años, sino por unos, bueno, hay un periodo de oro del Pax Romana que es más o menos de 100 años. Tratemos de ubicarnos en orden cronológico de este mundo y adivina, ¿cuándo fue posible de irse a cualquier lado del imperio romano con orden público, con ¿qué? Con un idioma en que se podía, de pronto hoy en día uno puede viajar mucho lado, pero no habla ese idioma. y entonces, pues, ¿cuándo fue? Pues más o menos que como, bueno, voy a llegar al punto, cuando Jesucristo nace y los primeros misioneros cristianos salen. Ellos, incluyendo Pablo, gozan del Pax Romano. ¿Sí? Es que no pudieron ejecutar a Pablo en
Jerusalén. Debían haberlo ejecutado en Jerusalén, pero él apeló a César. Entonces, él fue llevado a Roma. Y Pablo había hecho sus viajes misioneros ahí por Asia, lo que hoy en día Turquía, y lo que Europa, entrando a Macedonia, Grecia, ¿sí? Y entonces los cristianos aprovecharon de Pax Romana. Y también, pues Pablo está escribiendo en un idioma que van a entender en Roma, van a entender en Jerusalén, van a entender en Éfeso, van a entender en Cartago, van a entender en Alexandria, van a entender en todas partes de este imperio el griego. Y entonces, esto sí fue un momento, digo, qué coincidencia, ¿no? Para la expansión del cristiano. Nota, eh, Dios hace que todas esas cosas nos ayuden a bien. Dios tiene un propósito con la autoridad del Estado. Y dice Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, violar las leyes trae condenación, trae efecto. Esto hasta se ve, por ejemplo, en una democracia donde eligen a los líderes, pero cuando eligen a un líder que a uno no le gusta, uno dice, no acepto, no acepto, resisto, yo soy de la resistencia, ¿sí? Pero es que tiene una constitución donde dice que eligen a los líderes y a los líderes, pues elegidos, hay que someterse, ¿sí? Pero no, yo resisto, yo soy de la resistencia, no acepto. Bueno, esto trae condenación. No solamente desbarata el país y la constitución, se acaba eso, si a alguien le importa, pero también trae una condenación sobre uno. Versículo 3, porque los magistrados, y cuando dice magistrados aquí en el primer siglo, en este contexto del Imperio Romano, los magistrados no son solamente como por el lado judicial. Uno piensa en jueces, un magistrado hoy en día es un juez, sino que los magistrados en este contexto significa los que están ahí, mejor dicho, en la calle poniendo la ley. Hoy en día diríamos pues la policía o el ejército y también pues se supone detrás de ellos están los jueces, aunque hoy en día uno ve que los jueces no apoyan a la policía. Realmente la policía hace su trabajo y capturan al malhechor y el juez lo suelta. Entonces, bueno, pero magistrados podemos pensar más bien como que de pronto como policía, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, estamos viendo aquí como el propósito del Estado. El Estado debería ser terrorista. Necesitamos un Estado terrorista. ¿Qué quiere decir eso? Pues debería infundir terror. Terror, pero ¿a quién? ¿Al que hace el bien? No, sino al malo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, uno debería estar temblando de temor por lo que le va a pasar si uno hace mal, porque va a venir la policía, va a respaldar el sistema judicial y uno va a ser castigado. Uno debería estar, mejor dicho, con un temor, no debería poder dormir de noche con tanto temor que va a tener de lo que le va a pasar. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Quieres dormir bien? Haz bien. Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? ¿Ves que este es un tema
importante, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Por favor, subraya en tu Biblia física, servidor de Dios. Los funcionarios públicos son servidores de Dios para tu bien. Pero, ahora viene el pero. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Sí? Entonces, pues la policía va a llevar la espada, va a ser armada. Me acuerdo un alcalde en la ciudad quería desarmar a la policía, que no llevaban así armas. ¿Sí? Esa fue su solución. Pero la Biblia dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Otra vez, por favor. Una cosa que me impresionó cuando llegué a Colombia es como la falta de aprecio, de honor, reconocimiento para la policía y para los militares. Uno dice, pero tan raro esto. Y entonces, pues según la Biblia, son servidores de Dios para nuestro bien. Y pues anhelo ver que más y más cristianos se animan a servir a Dios y a su patria. Estoy haciendo un desvío. El evangelio en lo práctico produce amor. Amor a Dios, amor por tu familia y amor por tu país. ¿Sí? Eso sí es el efecto del evangelio, es el amor a Dios primeramente, obvio, a tu familia, como no, pero también a tu ciudad, a tu gente, a tu nación, en el buen sentido. Y entonces dice, es servidor de Dios, no en vano lleva la espada, es servidor de Dios, vengador. Ahora sí viene la venganza, ¿sí? Si hay venganza, no en manos del ciudadano, sino en manos del Estado. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, tratando de resumir, la función del Estado es infundir temor y alabar, ¿sí? Entonces, pues, muy importante preguntar a quién vamos a infundir temor y a quién vamos a alabar. La primera de Pedro, capítulo 2, habla de esto. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En Proverbios 20 dice, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. En Eclesiastés capítulo 8 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque uno puede. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque que se puede. ¿Sí? Y entonces por eso hay más disposición para hacer el mal. La nueva versión internacional dice Eclesiastés 8:11, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Y la nueva traducción viviente del mismo versículo dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Bueno, nota, la ley es para advertir al malhechor que él está en el mal camino. Ay, pero ¿para qué sirve? Pues policía, que cárcel, que ¿para qué? Sí, ¿para qué sirve? Eso no cambia el corazón. No, realmente
la ley sirve para ¿qué? Despertar, para alertar. Me acuerdo el testimonio de un misionero en nuestra iglesia. Los jóvenes le pidieron contar su testimonio de cómo llegó a los pies del Señor. Y él contó que él como adolescente estaba como, bueno, más o menos conociendo las cosas de Dios, pero no, pues todavía joven, él quería disfrutar la vida. Y entonces él fue a una fiesta, su primera fiesta. ¿Quién se acuerda de su primera fiesta? ¿Cómo te fue en tu primera fiesta? Pues a este le fue, bueno, un poquito fuerte la fiesta. Él no sabía que la fiesta iba a resultar como pesadita, no sabía. Es que hay fiestas normales, ¿no? Pero esta fue una fiesta ahí como, wow, ¿en qué sentido? Bueno, mucho trago, pero mucho trago y quién sabe otras cosas. Y estaban ahí fumando marihuana. Y él nunca había fumado marihuana, nunca había estado con gente fumando marihuana. Y esto es en un pueblo eh, y llegó la policía. Llegó la policía a una fiesta de jóvenes que, bueno, la música, que los jóvenes, ¿qué tiene de malo? Bueno, ahí están, según las leyes del país, pues menores no pueden estar ahí con alcohol. Y según las leyes, ahora es diferente. En 17 estados de los Estados Unidos, ahora está bien lo siguiente. Pero en la época de este misionero, mejor dicho, uno no podía fumar marihuana. Llegó la policía, por favor, su primera fiesta. Ay, si uno fuera fiestero y se lo pasara en fiestas cada 8 días, uno dice, bueno, entonces puede que le salga una reunión así como de problema. No, fue su primera. Y llegó la policía y la policía los trató ahí, mejor dicho, como ustedes, unos criminales, y se los llevaron a la estación de policía y como que los metieron ahí hasta en una celda ahí por unas horas y llamaban a los papás y hacían un gran escándalo y todo. Uno sospecha que algunos de los padres, como era un pueblo y todo el mundo se conocía con la policía, tú tienes que conocerte con la policía. No puede que no sepas quién es ese policía y que ese policía no sepa quién eres tú. Imposible para que funcione la autoridad. Pero bueno, y entonces uno sospecha que los papás, algún papá había dicho, vaya a tal casa y dales duro, con permiso de nosotros, los papás felices, porque esos adolescentes salieron cuando los recogieron. Yo no vuelvo a hacer eso. Yo prometo, papi, yo no vuelvo a hacer eso. Y entonces el misionero cuenta que el domingo siguiente fue a una iglesia cristiana, se entregó su vida a Dios, se dio cuenta que estaba en mal camino y mejor dicho, ahora es misionero. Sí, o sea, pues tú verás también cómo crees que será la mejor manera de ayudar a nuestra juventud. La ley advierte al malhechor que está en mal camino. Bueno, estoy tratando de decir que Dios es amor y Él sabe que es mejor tener orden público. Si tú vives en un lugar que está tranquilo, que no pasa nada, sí, de todos modos, tú cierras la puerta con llave, me imagino, de la noche, ¿sí? ¿O no? O dejas tu puerta abierta. Quien quiere entrarse en tu casa está bien. No sé. Pero si tú vives en un lugar donde es peligroso, ¿sí? Entonces, mejor dicho, por favor, Dios, orden público. Por favor, Dios, la presencia del Estado. Bueno, nota, síntoma de la sociedad alejada de Dios es que le va mejor a uno haciendo mal. Me acuerdo cuando primero llegué al país, alguien dijo, esta familia
en el barrio, les está yendo muy bien se ve. No, mira, les está yendo bien. Y alguien dijo, debe ser que están en el crimen, ¿sí? Y yo pensé, pero ¿por qué van a decir eso? No saben, de pronto la persona le ha ido bien en la empresa, en su trabajo, en sus inversiones. ¿Por qué van a decir, debe ser que está con aquellos? ¿Sí? Y yo dije, pero ¿por qué dicen eso? Dicen, no, después tú entenderás. ¿Sí? Y uno se da cuenta, sí, claro, si a alguien le está yendo bien, pues ya uno cuando la sociedad se aleja de Dios, le va mejor a uno haciendo mal y ahora viene la contraparte, le va mal haciendo el bien. Uno quien está haciendo el bien, poniendo pues una empresa, empleando gente responsable con las obligaciones sociales, pero le va mal. El Estado ahí está, mejor dicho, para ver cómo acaban con uno. Eh, ¿Cómo cobran impuestos a uno que cuando su empresa no ha producido en este año? Pero ahí están para cobrar ahí los impuestos. Me acuerdo yendo una vez a la estación de policía y para poner una denuncia era con una máquina de escribir como del siglo XIX, una reliquia. Yo debía haber comprado esa máquina, porque esos no existen hoy en día, pero los tienen en la estación de policía para los, eh, ¿qué? Querellas y para delitos y todo. Pero cuando uno va a la oficina de impuestos, tienen computadores de lo máximo. Ahí sí el Estado está al moderno. Deberían enseñar a los jóvenes cómo usar los equipos. Entonces uno se ve por dónde está el Estado. Si es a proteger a la persona, alabar al que hace bien, y si es a castigar al que hace mal o si se ha invertido esto. Dice versículo 4, es servidor de Dios para tu bien, pues si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, porque pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Versículo 5, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Quieres subrayar en tu Biblia castigo, conciencia? Castigo, conciencia. Dos razones para hacer el bien. ¿Te acuerdas que hablamos de cómo vamos a producir, estoy hablando como hombre, cómo vamos a producir gente buena? ¿Cómo vamos a promover que la gente haga bien? Pues hay dos motivaciones. ¿Cuáles son? Conciencia, castigo. ¿Quién aquí tiene conciencia? Gloria a Dios. Y mucha gente no cristiana tiene conciencia, gloria a Dios. Pero lamento informar que hay personas que todavía, siglo XXI, no hemos logrado todavía, hay personas que no tienen conciencia. No todo el mundo tiene conciencia. Bueno, entonces por eso necesitamos ¿qué? Castigo. Necesitamos castigo. Hay una pregunta, si la autoridad requiere que uno haga mal, entonces, ¿qué hace? Pues podemos ver en el libro de Daniel, en capítulo 1, que Daniel hizo apelación y pues Dios bendijo, pues el tema de apelar a la autoridad. Pero en capítulo 6 no hubo chance que ninguna apelación, mejor dicho, a sufrir por hacer el bien. ¿Sí? Entonces, pues, si la autoridad requiere que uno haga mal, pues apelar y si no se puede apelar, no se puede cambiar nada. Hago un paréntesis aquí. Si tú vives en una dictadura y quizás personas escuchando esta enseñanza de Romanos están viviendo como en una réplica del Imperio Romano porque es lo que dice el emperador y
pare de contar y haces otra cosa, literalmente te quitan la cabeza. O sea, tú no tienes nada que decir, nada que ver. Puede que en tu país haya elecciones, pero las elecciones son robadas, son corruptas y tú lo sabes, ¿sí? O sea, tú no tienes ni voz ni voto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, tú haces el bien y que el Señor te respalde en eso. Y no vas a hacer el mal porque la autoridad te exige. Pero a lo que quería llegar es si tú vives en un contexto donde tienes voz y voto. Si no tienes voz y voto, pues ¿qué se puede hacer? Nada. Pero si tienes voz y voto y tú no participas, estás fallando. ¿Sí? Es una cuestión de ¿qué? Mayordomía. ¿Sí? Si yo no tengo nada que ver, nada que hacer, yo no puedo corregir nada, ok, bueno, que el Señor tenga misericordia. Pero si tienes en tus manos la oportunidad de participar y mejorar las cosas y no lo haces, estás fallando. ¿Sí? Es cuestión de mayordomía. A quien mucho es dado, mucho también es exigido. Bueno, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí vemos el deber del ciudadano. Hemos dado fuerte al gobernante, a la autoridad, al Estado. Bueno, aquí Pablo da duro también al ciudadano. Primero, sumisión. Sumisión. Uno dice, no, no, yo resisto, yo no acepto a este hombre ahí de presidente. Yo soy de la resistencia. ¿Sí? Y no, ¿qué va? Sumisión. También impuestos, el tema de impuestos. Y en la Biblia este es un temazo, ¿no? Uno piensa cuando en Génesis José aconsejó al faraón en cuanto a poner un impuesto. ¿Qué impuesto puso? ¿El 10%? ¿El 30%? ¿El 90%? No, él dijo a faraón, mire, póngale al pueblo un impuesto del 20%. No estoy haciendo aquí una doctrina, tampoco pretendiendo ser el experto en temas tributarios, pero muchos han observado que si ponen más que el 20%, la gente va a evadir los impuestos. Es que no puede, es que no se puede. Eh, poner más que el 20%. José tenía esa sabiduría, eso funcionó y bueno, salvó al pueblo en ese caso. Bueno, a pagar los impuestos. Y tercero, un deber del ciudadano, estoy tratando de promover, es la participación. En Tito Pablo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esa frase deberíamos poner ahí en cuanto a la cuestión comunitaria, en cuanto a las cosas de nuestro alrededor, involucrarnos en la vida alrededor de nosotros, dice, y dispuestos a toda buena obra. Y entonces, pues es un testimonio como la iglesia ha participado para mucho bien en temas difíciles para el país, temas difíciles para una ciudad. Este es un testimonio, así debe ser esta participación. Bueno, siguiendo Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Por favor. ¿Sí? En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo veo esto como la carta de amor, esta relación con la sociedad en nuestro alrededor.
Cuando cierran una iglesia, la comunidad debería llorar por el aporte que está haciendo esa iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más, el cristiano cumple con la justicia de la ley. Bueno, versículos 11 al 13. Y esto conociendo el tiempo, de aquí sale también el concepto de comprensión de los tiempos. ¿Sí? Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. El cristiano tiene que ser woke, tiene que despertarse, ¿sí? Tiene que tener en cuenta todo lo que hemos visto en Romanos 13. Eso sí es woke, eso sí es despertarse. Es hora, que es ya hora de levantarnos del sueño. En los Estados Unidos, el 50% de los cristianos no está registrado para votar. Personas aquí me preguntan, ¿qué pasa con los Estados Unidos? ¿Es un país cristiano o no? Yo digo, sí, sí, hay mucho cristiano, no es un país cristiano obviamente en tanto aspecto, pero sí hay mucho cristiano, pero la mitad de los cristianos no está registrada para votar. Ellos, por X o Y razón, pues no sienten realmente meterse, ¿sí? Entonces, bueno, es hora. Es ya hora de levantarnos del sueño. Mucho cristiano tiene que despertarse y estar dispuesto para toda buena obra en su alrededor. Pero bueno, ok. Es ya hora de levantar. Es que yo estoy con este tema fuerte porque mucha gente me pregunta, ustedes los cristianos, ¿qué hacen por el país? ¿Qué ofrecen al país? ¿O solamente se encierran y rezan? ¿Sí? Y reciben diezmos, ¿sí? O sea, así la gente me habla, ¿sí? Que la gente quiere saber, bueno, ¿los cristianos qué? ¿Contamos con los cristianos? ¿No contamos con los cristianos? ¿Los cristianos tienen algo para ofrecer? ¿No tienen nada para ofrecer? Y sí, sí. Bueno, entonces es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es el tercer aspecto de la salvación, nuestra glorificación. ¿Te acuerdas que todavía no ha llegado? Está más cerca. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto que la noche está avanzada? Hablando de esta cuestión espiritual. La noche está avanzada. Pasó ahorita esta semana en los Estados Unidos. Una encuesta mostró que gente que cree en principios bíblicos se siente más, como atacada, más señalada que nunca en la historia. Pues sí, es cierto, la noche está avanzada y se acerca el día. Nosotros al mismo tiempo estamos viendo esta combinación, ¿no? Dos cosas, una noche avanzada y se acerca el día. Entonces, sí sabemos que hay tinieblas, pero también está la obra de Dios. Dios está haciendo cosas que uno ni se imagina. Estas cosas no salen en las noticias, obviamente, y es con dificultad que uno puede saber todo lo que está pasando en el mundo. Quisiera uno saber más de noticias cristianas. Entonces se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto no es para los flojos, esto no es para los que quieren reposar, para los perezosos, los orgullosos. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Realmente lo que estamos promoviendo aquí es honesto. Es que es la verdad. ¿Sí? Nosotros no estamos así impulsando cosas dañinas al pueblo. Me dicen, ay, que ustedes los cristianos enloquecen al pueblo. Los llenan la cabeza con cosas ridículas. No, no, no. No, son cosas honestas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
Y entonces uno ve tres categorías de tropiezo, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, pero también pasar la vida en una pelea, contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, para terminar el capítulo, tenemos aquí referencia a la glorificación, nuestra salvación está más cerca y la santificación no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor les bendiga. Pues muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Bueno, una pregunta es, eh, ¿sí podemos participar y expresar nuestra voz cuando estamos en desacuerdo con el gobierno? Dios mediante, si hay una puerta para participar en buenas obras. Voy a dar un ejemplo. En un pueblo eh, hay una señora cristiana quien va al colegio público de ese pueblo. Hay un solo colegio en ese pueblito. Y ella hace voluntariado 3 veces en la semana enseñando a los niños a leer. Pues en estamos hablando de los Estados Unidos, los niños no saben leer. Es que ni siquiera en el colegio alcanzan a enseñar a leer. Ya han mostrado que un graduado de bachillerato no puede leer su cartón. ¿Sí? Entonces, pues la educación en manos del Estado está produciendo un resultado horrendo. Y hay una generación que no sabe leer siquiera. Entonces, esta mamá y otras mamás del pueblo seguramente van al colegio para ayudar a los niños que les cuesta. Es que leer en inglés es cosa seria. Si conocen todo eso de la fonética y todo eso es tema. Y los educadores del Estado han optado a no enseñar la fonética. Es más fácil para ellos, pero desastroso para el pueblo. Entonces las mamás van allá para ayudar a los niños a leer y realmente esto requiere una atención personalizada para enseñar a un niño a leer. ¿Quiénes aquí han enseñado a sus hijos a leer? ¿Sí? O sea, si van al colegio, ya van leyendo, porque si tú estás pensando que en el colegio van a aprender a leer en inglés, en un colegio público, creo que va a haber dificultad. Te toca a ti como papá. Bueno, entonces esta señora cristiana va al colegio y hace su voluntariado allá. Hay otra señora cristiana en el mismo pueblo y ella también va de vez en cuando al colegio, pero a quejarse, a decir, no, que mira, no me parece esto que el colegio está, por ejemplo, bueno, qué sé yo, promoviendo, eh, voy a poner un ejemplo, Halloween, ¿sí? Y que todo esto de poner de los demonios y invocar a los espíritus y todo en el propio colegio. No, yo no estoy de acuerdo y ella se queja y regaña y todo, y que va a llamar al superintendente del condado y no sé qué. Entonces, pues, para que visualices la escena, están los administradores en la oficina del colegio y ven que ya está llegando la señora cristiana, quien está ayudando en el colegio. Y entra ella y se entra en la oficina de la administración y ella dice, ay, estoy preocupada porque pues mi niña está preguntando si ha de invocar, contactarse con los muertos y todo. Y los administradores como que, ay, pues bueno, bueno, vamos a revisar, porque de pronto no es tan buena idea. Sí, o sea,
mi punto es que el comentario de ella es bien recibido, por lo menos va a ser escuchado, porque saben que esta es una persona quien está apoyando la misión del colegio. Pero otra escena es que va llegando la que se queja y todo el mundo, oh, ya viene ¿qué? Bueno, ya viene. Y entonces todo el mundo, sí, señora, claro que sí, señora. Oh, sí, señora, lo pondremos en consideración. Gracias, gracias, señor. Y se va la señora de quejas y ellos, ¡guau, guau, 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 guau! ¿Sí? Entonces, sí, nosotros hemos de levantar una voz, pero ¿qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Somos solamente de la queja, del regaño, de ponernos más con Dios que los demás. La gente del mundo se totea de la risa, ¡juá, juá, juá! De nosotros. Y bueno, yo voy a añadir a esta ilustración. En los Estados Unidos, el primer lugar donde tú realmente oficialmente que colabores con la comunidad es en el consejo del school board, en el consejo de escuela. Es una elección para que tú ocupes un lugar en el consejo que maneja, regula los colegios públicos. School board, se llama school board. Ahí es donde tú comienzas. Si tú eres marxista, ahí es donde tú comienzas. Si tú eres demócrata, ahí es donde tú comienzas. Si tú eres republicano, ahí es donde tú entras. Si tú eres cristiano, no sé qué, tú te metes ahí en el school board. Ahí es donde comienzas a tener ya una, ¿qué? Autoridad uno dice escala pequeña. ¿Qué escala pequeña? Lo que está pasando en los colegios es lo más importante para un país. Es quizás más amenaza para el futuro, voy a hablar de los Estados Unidos, es más amenaza para el futuro de los Estados Unidos lo que está ocurriendo en los colegios, porque los school boards no tienen ya gente cuerda, no tienen gente cristiana, más y más. Y entonces, sí, si la pregunta fue levantar la voz, sí, sí, cómo no, si puedes, si Dios ha dado esa gracia, pero es más que eso, es a poner realmente un testimonio, una plataforma. Esto no se logra. Algo que aprendí en la política en Colombia es que le dicen a uno, bueno, entonces primero, ¿quieres ser político? Primero ponga una fundación para ayudar a la gente y después ya puedes tener votos. Y uno dice, no, pero esa no es la motivación. Uno ha de poner la fundación sin pensar en votos. No sé cómo hacerme expresar en ese tema, pero digo, ¿quién está interesado en hacer algo por esta comunidad? Es alguien que quiere que voten por él. Y dice, ay, qué pesar. Necesitamos, pues, Romanos 13, necesitamos como un concepto del cristiano que no está detrás, que le voten, que le pongan ahí y que le paguen o que le salgan contratos o no sé qué, wow, necesitamos limpiarnos de eso, por favor, para poder tener una voz para la comunidad. Y tampoco quiero decir, ay, bueno, 5 años, 10 años ya tú puedes levantar la voz. Si esperamos 5 o 10 años, esto se ha acabado. Estoy hablando de unos países que conozco de primera mano. Te puedo asegurar que se van a acabar en 5 o 10 años o hasta antes si los cristianos no levantan la voz. Sí, que el Señor nos ayude. Tampoco es a dar esa impresión y volviendo a que cómo Dios va a usar cristianos en el esfera pública, necesitamos respaldar a ellos en oración.
pero eso es una función. La iglesia, ¿qué estamos haciendo? En el libro de los Hechos estaban orando día y noche en cuanto a la situación con el gobierno, porque el gobierno estuvo a punto de cerrarlos. Ya dijeron a Pedro y Juan, no más, no más, ustedes no pueden predicar más. Ya se vio que el Estado iba en contra al Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? Se dedicaron a la oración. Hechos capítulo 4, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y dice que ellos salieron a todas partes levantando la voz. Nosotros tenemos que tener, digamos, esta participación. Se está viendo mucho desconexión. Uno se desconecta, no, se desconecta del sector, se desconecta del conjunto, se desconecta de la ciudad, se desconecta del país, va a la iglesia en plan informal. O sea, realmente no está comprometido, no está involucrado, está ahí informalmente, ¿sí? O sea, un plan, podemos decir, light, un plan light en cuanto al compromiso. Entonces, sí tenemos que como despertarnos de esto y a decir que sí vale la pena lo que nosotros estamos haciendo. Y vale la pena, pues yo creo que uno diría, mi familia vale la pena, mi casa vale la pena, eh, mi iglesia vale la pena, esta ciudad vale la pena, esta nación vale la pena, ¿sí? El nacionalismo bíblico, que es, hay un nacionalismo que es antibíblico, obvio, ¿sí? Uno puede dañar todas las cosas, pero sí hay un amor por Dios, por mi familia y por mi comunidad, por mi ciudad y por mi nación, que sí es bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te identifiques con más que ti mismo. O sea, tu vida que no solamente sea tú. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Él ha de casarse y la pareja a tener su familia y uno como que se identifica con esa familia. Pero aún más allá que tu familia. Muchos, pues sí, la familia sí es muy centro de su vida. Amén. Pero no, es que es más que tu familia. Es más que tú vives, abre tus ojos, despiértate, tú vives en un lugar, ¿sí? En un lugar que tú quieres que las cosas funcionen bien. Dios le dijo a los judíos en Babilonia, dijo, bueno, oren por la ciudad donde os hice transportar, oren por su bienestar, porque en su bienestar vosotros también tendréis bienestar. O sea, por favor, si no es por amor a tu comunidad, bueno, por lo menos por interés tuyo, a entender que este sector tiene que ser seguro, porque si no entiendes otra cosa, tus hijos salen. O sea, lástima que ya no pueden salir a jugar. Ya hemos dejado en manos de malhechores la ciudad, porque no puede en la profecía que la ciudad que Dios quiere, los niños jueguen en la calle y los ancianos se sienten en los parques. Pero tú no puedes hacer esto, no puedes dejar a tus hijos salir solos así a jugar en la calle y tu papá, tu abuelo, no puede sentarse a solas en un parque en esta ciudad. O sea, ya hemos cedido en nombre de la tolerancia, hemos cedido realmente lo que es el bienestar de nuestra comunidad. Entonces, por favor, por amor a esa comunidad, ama a tu comunidad, ama a tu ciudad, ama a tu nación en el buen sentido. Bueno. Muy buena la respuesta, muy clara. Y también yo creo que es importante recordar que es muy importante la participación y la participación comienza en casa, es en el colegio donde vamos, en la universidad. Nosotros tenemos que aprender a participar y cuando conocemos la palabra de Dios, Dios nos ha dado palabra y por el poder de su palabra y el Espíritu Santo nosotros podemos
traer sabiduría a los entornos donde vamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Antonio hay oportunidades que normalmente el común de la gente no lo sabe. Y nosotros hemos aprendido que aquí en los Estados Unidos, en cada ciudad donde tú vivas, tú tienes un derecho. Y el derecho de votar no termina solo cuando votas por alcalde o lo que votes, sino que hay reuniones, aquí hay reuniones después. Y uno sí tiene que averiguar en su ciudad y en su país qué hay después, porque no le van a decir. El problema es que si uno no sabe, otras personas van a llenar esos asientos y van a poner sus agendas. Entonces aquí, por ejemplo, cuando uno termina de votar, hay las reuniones de precinto donde hay una agenda y donde se vota por esa agenda. Entonces, ¿qué es lo que el partido va a hacer? Y eso es muy importante. Hay reuniones de distrito en el que uno vive, hay reuniones de la ciudad donde uno vive después. Y sigue, pero ese es el derecho del ciudadano. Eso es aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que es importante investigar y, y el punto es no estar siempre quejándonos y hablando de todo lo que pasa en cada sitio, en el colegio, en la universidad, en la ciudad y todo lo que pasa alrededor de nosotros, pero nosotros somos responsables de orar y somos responsables de participar en lo que Dios nos abre las puertas, pero somos responsables. Creo que el pastor Juan Marcos tiene una pregunta. Pues sí, si podrías contar que entiendo en San Antonio esa eh, oportunidad de expresarse ante el Consejo de la Ciudad y el alcalde está obligado a estar presente. ¿Nos puedes contar de esto? Bueno, sí, sí, sí. Aquí hemos aprendido y hay una red de pastores donde nos comunicamos y siempre hay un grupo que está muy metido en lo que está pasando en la ciudad y comunica a toda la red de pastores. Y pues, por ejemplo, todos los miércoles hay una sesión donde el alcalde y, y todos los concejales de la ciudad están obligados a escuchar al pueblo y se llama Los ciudadanos deben ser oídos. Entonces, uno se inscribe y tiene 3 minutos para hablar, o sea, que prepararse para hablar lo que quiere decir de acuerdo a la agenda que ellos tienen para ese día. Y todo el mundo tiene el derecho. De hecho, es muy lindo porque hasta los niños, los padres preparan a los niños y los jóvenes y todo el mundo tiene derecho a expresar su voz. Y yo creo que me encanta porque cuando lo hemos hecho, uno ve y niños, padres llevando a sus hijos y ellos leen y es parte del estudio que ellos les enseñan en casa, cómo ser un ciudadano, qué puedes hablar, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, qué puedes hacer y se preparan. Entonces, yo creo que es muy importante y los líderes de la ciudad están obligados. Ahora, que hagan lo que el pueblo dice, no creo, pero por lo menos yo creo que son oportunidades de sembrar y de participar, de sembrar buena sabiduría y participar. Ahora, cuando ellos escuchan al pueblo, finalmente ellos están representando al pueblo. Entonces, algo sí puede quedar. Entonces, yo creo que es muy importante entender qué es lo que nosotros podemos hacer. Pues yo animé a mis amigos cristianos en los Estados Unidos a ser polling judges, porque aprendí aquí en Colombia que tienen jueces de votación y tienen a los universitarios obligados a ir el día de elecciones y pararse y estar ahí con la votación y el conteo de los votos. Entonces yo dije a mis amigos en los Estados Unidos, ¿por qué no hacen lo que hacemos aquí? Eh, y entonces asegurar que el proceso sea limpio. Y entonces realmente en los Estados Unidos no es difícil ser un juez de votación. Dice, ay, ¿qué calificación tengo? ¿Cómo haría? No, es simplemente aplicar y mostrar, no sé, unos datos mínimos básicos y te asignan ahí donde tú vas a ser un juez de votación. Eso es algo maravilloso y preciso. Imagínate, todos sabemos lo que pasó en el 2020, donde sacaron a los jueces de votación, los alejaron
¿sí? Y 2,500 personas han puesto affidavits contando de todos los abusos y todo el fraude en esta elección en el 2020. Y entonces uno dice, bueno, mientras que se pueda ser un juez de votación, o sea, sería, bueno, en Colombia la elección son los domingos. Y entonces cuando nuestros jóvenes están sirviendo de juez de votación, ellos faltarán el domingo en la iglesia. Bueno, está bien, sí, están sirviendo a Dios y a su patria y estamos orando por ellos. Eh, y son unas medidas, de pronto estoy tratando de decir que no es tan difícil trancar la corrupción. So, hablando de la corrupción en la votación, ahora los Estados Unidos se está despertando a darse cuenta, oye, ya se nos robaron unas elecciones, ¿qué hacemos? Bueno, hay unas cosas muy básicas que se pueden hacer. Hay un juez de puesto en ese lugar de votación y entonces él puede estar ahí. Su sola presencia hace que los demás, y uno sabe de las noticias que encuentran en el carro, ahí en el baúl, que maletas de votos por X candidato. Entonces uno sabe lo que están tratando de hacer. Ahora lo están haciendo en los Estados Unidos. Y entonces, pero el remedio es así ese ofrecimiento, pero es a tomar un día de tu actividad, como dice Inés, que realmente pues uno hay puestos ahí para ser ocupados, pero si los cristianos tienen otras cosas que hacer, y es un martes entero que tú tendrías que ofrecer para estar. Y bueno, una cosita más a decir que hay más cosas al alcance nuestro que nos imaginamos. Un pastor me contó que en Texas, él fue pastor en Texas, que él hizo una amistad así con un funcionario público de la alcaldía, no sé qué. Y entonces un día el amigo, ellos eran como amigos de golf, se conocieron jugando golf. Y entonces a este amigo le gustaba hablar con el pastor de todas esas cosas y también cosas de la ciudad. Entonces el pastor le dijo eh, algún concepto que él tenía, pues no como cristiano, es que uno dice, el cristiano, pues el cristiano tiene sentido común, ¿sí? O sea, tú no tienes que ser cristiano para tener sentido común, ¿sí? No que la Biblia, no es que la Biblia no habla de los asuntos de un pueblo en West Texas, ¿sí? Pero sino de principios que se pueden aplicar y bueno, ideas y experiencias y tu aporte. Entonces el pastor le dio su concepto a este subalcalde, qué sé yo. Y oh, qué sorpresa que en las noticias esa noche preguntaron al funcionario y dijo exactamente lo que dijo el pastor. Y entonces mi pastor amigo dijo, uno no se imagina el impacto, la influencia que uno puede tener simplemente hablando, ¿sí? Y si otros pueden dar su concepto, ¿por qué yo no? ¿Por qué me descalifico? Ah, porque soy cristiano y la gente va a pensar quién sabe qué, ¿sí? Entonces, no nos quitemos nosotros de la vía que estamos todavía en una democracia donde uno sí puede levantar la voz. Muchas gracias. No, muy bueno, Pastor Juan Marcos. Realmente yo creo que estamos aprendiendo, pero recuerde, orar y participar. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, los esperamos en la próxima sesión. Seguimos adelante y recuerden que seguimos propagando la palabra de Dios hasta que Él venga. Dios les bendiga.